Acá nosotros estamos muy cerca de Rosario porque son 130 kilómetros, ni tampoco. Y cualquier cosa en el asunto de medicina, de negocios, uno viaja a Rosario como hasta ahora. Murphy es el pueblo donde vivís tranquilo, tomás mate en la vereda y los chicos juegan en la calle. La zona es netamente agropecuaria. Nacido acá en la zona, criado y hemos trabajado acá en el campo y acá nos movimos con los 3 hijos y mis padres, mis abuelos, tíos, toda una familia. Hace unos años se empezaron a radicar algunas empresas que son de otros rubros, pero la mayoría es agropecuaria. Una vez lo llamé, nosotros quisimos hacer acá en Murphy un parque industrial y no teníamos dinero de la comuna. Y él fue uno de los que nos ayudó a conformar ese parque industrial, donde hoy funcionan empresas que generan trabajo para la localidad. Así que ahí está donde uno dice que él nunca se olvidó de sus orígenes, sería, ¿no? De su pueblo, y no necesariamente en lo deportivo, o sea, digo, no, él ha estado colaborando en todo sentido para nosotros. En el campo teníamos nosotros un almacén que se llamaba Ramos Generales y ahí había fútbol, ahí había de campo, ¿no? Pero se competía, sí. Y bueno, y siempre el fútbol y el boxeo estuvo siempre a la mano, sí. La pelota estaba siempre. Murphy, yo digo, primero de todo fue cómo es la sociedad y cómo Unión y Cultura trabajó desde chiquititos, con nenes chiquititos, desde ese tiempo. Y esas dos cosas hicieron que el perfil se vaya hacia eso. El cartel yo creo que era algo que la comuna tenía pendiente con todos estos chicos, eso es a raíz. Yo creo que Murphy el Club Unión y Cultura ha hecho un buen trabajo desde las inferiores y todo, y generó todo lo que generó. Todos estos chicos que vos ves, todos estos cuadros acá, todas estas camisetas, son ellos lo que de alguna manera nos han hecho grandes en el mundo, hacer que un pueblo de 4.000 habitantes se hablen ni siquiera ya en el país, sino en el mundo. Y con todos chicos que han llegado a clubes muy importantes a nivel nacional e internacional, ¿no? Y bueno, surgió la idea de hacer un ingreso al pueblo de alguna manera mostrando eso, que sería nuestro fuerte. Y decidimos hacerlo, lo charlamos con la comisión comunal y me aceptaron la propuesta, lo hicimos y ahí estamos. Y hoy miles de personas se paran a verlo. Incluso viaja gente, por lo llamativo que es, a ver qué es lo que pasaría en Murphy, ¿no? Empieza con un par de jugadores y después los nenes de alguna manera, yo te puedo asegurar, cuando viene Mauricio a Murphy, los chiquititos es como que se sienten Mauricio y cualquiera de estos chicos, pero en este caso que justo estamos hablando de Mauricio, digo, es como que los nenes se sienten reflejados y dicen, ¿por qué no podría ser como Mauricio? Sería en lo futbolístico y después en el futuro como técnico, ¿no es cierto? Pero es una de las causas por el cual después los chicos se sienten identificados con el fútbol y eso. Y así se fue dando todo a lo que hoy llegamos. Nosotros desde que nacimos vivimos en el campo, yo hasta los 10 años estuve, Mauricio cuando yo tenía 10, yo le llevo 6, tenía 4, yo me vine a vivir al pueblo con mi abuela un año y al año siguiente viene él, que empezaba el jardín. Mauricio, él se va medio de joven a Rosario, ya empieza de profesional y todo, pero ya te digo, de jovencito, muy de pibito, era un pibe muy de andar por la calle y no diferenciarse de nadie. A ver, uno podría, déjame que me meta en esto porque uno podría pensar que por ser una persona que disponía, a lo mejor el papá era productor agropecuario, a lo mejor podría haberse inclinado por juntarse a lo mejor con chicos que estaban en otra posición, y Mauricio jamás lo hizo. Era más calladito, introvertido,
Y bueno, y cuando salían a los recreos, que terminábamos las clases en tiempos de recreo, le gustaba muchísimo el fútbol. Era siempre su entretenimiento con los otros compañeros. Pero muy dedicado, muy buena persona. Además de muy buena familia. Así que ya te digo, es muy de perfil bajo, buena persona él, y hay algo que no es menor, que a veces generalmente cuando se es buena persona es porque tus padres o tus hermanos lo son también, ¿no es cierto? Vienen de una buena educación. Vivíamos con mi abuela, a mis padres los veíamos normalmente en algún día de la semana que venían o los fines de semana. Los fines de semana sí nos volvíamos al campo, que para nosotros volver al campo era como volver a la naturaleza, a lo que éramos nosotros. En el pueblo como que estábamos un poquito fuera del lugar, era otra cosa. Y claro, nosotros éramos más, claro, en el campo teníamos esa libertad que por más que fuera un pueblo y lo que sea, no se tenía. Y bueno, y ya después sí, a partir después de un poco más grande, que mis viejos se vinieron a vivir al pueblo, sí, bueno, ya ahí estuvimos más en el pueblo, pero sí eso del tema del campo siempre estuvo, eso de ir en la semana o los fines de semana a comer un asado o pasar tiempo en el campo, siempre se mantuvo. Mi relación un poco con el fútbol con él es más de la infancia, hasta digamos los 13, 14 años, que es la edad donde Mauricio viene a jugar acá a Newell's Old Boys. En Unión y Cultura, a la edad de 7, 8 años, ingresamos ahí al club, a las infantiles del club. En ese momento los clubes dividían a los chicos por año, entonces formábamos un equipo se hacía fútbol en cancha chica, digamos, de 7, 8 jugadores, todos nacidos en el año 72, entonces coincidíamos todo prácticamente, el fútbol y lo que es escuela, bueno, y todo lo que vivíamos en el pueblo, digamos. En esa época era más competitivo que ahora el fútbol infantil, hoy es más, a esa edad es más como un juego, como un divertimento. Y sí, el equipo nuestro se caracterizaba ahí por ganar muchos campeonatos, teníamos un buen equipo, por ahí liderados por él, que Mauricio ya sacaba diferencia, se notaba la diferencia en esa edad, no solo físicamente, sino técnicamente siempre fue más destacado, ¿no? Javier empezó un poco más grande, a los 12 años, porque no sé cómo fue, pero a los 16 ya jugaba en la primera del equipo acá local, ¿no? Y Mauricio empezó a los 7 años. Lo vinieron a buscar porque ya venía al colegio acá. Y sí, había un hombre acá que juntaba a los chicos, y dice, a Mauricio lo voy a llevar a jugar a Carmen el domingo. Carmen es un pueblo que está cerca. Y en ese tiempo estaba Visconti, que tenía 4 años más o 5. Digo, ¿cómo lo vas a llevar a él? No, vení, lo llevo. Los practicaba. Y lo llevamos al torneo ahí, y ya de ese día nunca más dejó de jugar. A esa edad de Mauricio, pensar nosotros a dónde iba a llegar, por ejemplo, no. O solamente que hubiera llegado a Rosario, no, nunca. Después, no, bueno, lo vinieron a buscar porque la bolilla se corre y bueno, a los 14 años vino Grifa, Bielsa, él ya se había ido con Visconti, un chico que jugaba en Central, y ya estaba practicando en Central, pero no, los papeles no los tenía. Y cuando los de Newell's se enteraron, viste que acá se